El 12º encuentro de juegos y deportes autóctonos y tradicionales se llevará a cabo en el Deportivo Hueytépetl, en la alcaldía Milpa Alta. Desde las 10 horas de este sábado podrá disfrutar de concursos de canicas, volar papalotes, venta de artesanías, antojitos y más actividades. No se pierda el concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil Olin Yolisli, con la dirección artística de Rodrigo Elorduy, que se llevará a cabo en la Sala Hermilio Novelo, mañana sábado en punto de las 12 horas. Este sábado será la primera función de Ciclos, a cargo de la compañía La Travesía Teatro. Asista al Centro Cultural Javier Villaurrutia a las 18:30 horas y conozca la historia de 4 chicos que esperan que algo le dé sentido a su existencia. Y este domingo celebra el Día del Padre con la Banda Sinfónica de la Ciudad de México, con un concierto muy especial dirigido por Antonio Rivero Cerón. La cita es en el Deportivo Carmen Cerdán de la Alcaldía Gustavo Amadero. O si lo prefiere, lleve a papá al recorrido histórico por el río de Ajolotes, para que conozca un poco más sobre la parroquia de Santo Tomás Moro, los viveros de Coyoacán y el templo de San Sebastián Axotla. El punto de partida será a las 10:45 en Avenida Universidad y Vito Alessio Robles, en la alcaldía Álvaro Obregón. Ya se inauguró la exposición La Medida de las Cosas, del artista mexicano Néstor Quiñones, conformada por 15 piezas para reflexionar sobre conceptos filosóficos sobre el tiempo, así que puede visitarla este fin de semana en el Museo de la Ciudad de México. Cintia Carranza, 21 Noticias.